look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I... Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a culminar ya con el 10º par craneal. Hoy vamos a grabar la tercera parte de este 10º par craneal. Muy bien, entonces voy a tratar de que los videos sean lo más cortos posibles. Vamos a tratar de hacer lo más sintética la información, pero sin perder el contenido, que eso es lo más importante de todo. Muy bien, ahora vamos a ver que en el video anterior estábamos hablando del componente sensitivo, y solo como un pequeño recordatorio de lo que vimos en el video anterior es hacer de notar que este componente sensitivo presentaba dos porciones: un componente general, también le hicimos referencia como somático, y el otro es un componente visceral. ¿Muy bien? Ahora, en el caso del componente visceral, pues no hay pierde, es el que va directamente a las vísceras, entonces no hay manera de equivocarse. En el caso del componente general o componente somático, recuerden que va hacia la porción de la piel y la parte musculoesquelética. En este caso, pues vamos hacia la porción de la piel. Ahora, recordando que los núcleos que están encargados propiamente de esta región, pues iban a ser nuestro núcleo del tracto espinal del trigémino, y el otro precisamente era nuestro núcleo del tracto solitario. Muy bien, estos dos componentes eran muy importantes porque precisamente son los que están encargados de llevar pues toda la sensibilidad, muy bien, tanto visceral como la general. Y es muy importante porque también llevaban un componente muy importante, que es precisamente el componente de la oxigenación. ¿A qué me refiero con esto? Que están encargados también de percibir la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a tener en los receptores que se encuentran en la porción de nuestra aorta. Bien, ahora en el noveno par craneal tenemos también receptores que van a estar encargados de percibir la cantidad de oxígeno, pero en la región carotídea, que esos son también los componentes importantes de esta región. ¿Vale? Ok, bueno, para no hacer largo el cuento, ahora vamos a ver la porción motora. En el caso de la porción motora, también vamos a presentar una porción visceral y una porción general. En este caso, la porción general no se llama general, se llama branquial. ¿Por qué? Porque la porción branquial está pues precisamente derivada de lo que nosotros referimos como arcos branquiales o arcos faringeos, ¿vale? Entonces, todos los elementos que se encuentran derivados de los arcos faringeos, en este caso son los componentes branquiales, y precisamente llevan su propia inervación. En el caso de la porción visceral, bueno, simplemente es visceral, y esta es la que va a estar encargada tanto del aparato respiratorio, el aparato digestivo y del corazón, que esos son los componentes importantes de esta región, ¿vale? Ahora, para la porción del componente braquial vamos a localizar un núcleo, que es muy importante, y dicho núcleo se le conoce como el núcleo ambiguo. Ahora, este núcleo ambiguo no solamente va a generar la porción motora del 10º par craneal, sino que también está encargado del 9º par craneal. De hecho, por eso es ambiguo, porque no está, ¿cómo decirlo así?, bien determinado a quién le pertenece. De hecho, es como dijeran, del pueblo. Le pertenece a todo mundo. Ahora, luego, el componente visceral le pertenece a uno de los pares, bueno, más bien a uno de los núcleos, que se le conoce como el núcleo, muy bien, motor dorsal del vago. Ahora, el núcleo motor dorsal del vago se encuentra localizado en el piso del cuarto ventrículo, ¿muy bien? Aproximadamente a este nivel. Ahora, justo en este punto, este famoso núcleo motor dorsal del vago genera un pequeño levantamiento, y en el cual en el piso del cuarto ventrículo se va a denotar como una estructura, ¿bien? Para más o menos localizarlo. Ahora, lateralmente vamos a verificar a el núcleo, muy bien, el núcleo ambiguo. Va a estar ligeramente lateral a la porción de nuestro núcleo motor dorsal del vago. Ahora, vamos a quitar entonces esto y lo vamos a especificar en una imagen del piso del cuarto ventrículo. Entonces aquí quitamos precisamente el cerebelo y esto es el piso del cuarto ventrículo. Muy bien.
En este piso del cuarto ventrículo vamos a localizar primero este surco, ¿vale? Este surco, pues sinceramente es el surco posterior o simplemente surco del piso del cuarto ventrículo. De este surco del piso del cuarto ventrículo vamos a localizar unas pequeñas estrías que se hacen aquí. Esas estrías se le conocen como estrías medulares, ¿vale? Ahora, ¿por qué hago la delimitación? Porque estas estrías medulares me van a ayudar a delimitar un espacio superior y un espacio inferior. Bien, el espacio superior simplemente se le conoce como el trígono pontino, mientras que la porción inferior se le conoce como el trígono vulvar. En este momento, para fines de este video, lo que nos interesa es localizar el famoso trígono del vago. ¿Por qué el trígono del vago? Porque ahí es donde se localiza precisamente el núcleo motor dorsal del vago y se encuentra justo en esta región. Muy bien, se le conoce como trígono vagal. Este trígono vagal es el que va a alojar a nuestro famoso núcleo, ¿ok? Motor dorsal del vago. Bien, entonces aquí es donde se aloja. Y lateralmente en el punto un poquito más, sí, lateralmente a él, aquí vamos a localizar a nuestro núcleo ambiguo. Bien, entonces ya tenemos a los dos núcleos, muy bien, entonces el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Ahora, estos dos, a pesar de que estén, pues digamos que pegados, muy bien, no llevan la misma información. Es decir, son motores, por supuesto que sí, pero cada uno de ellos lleva una conexión principal hacia la porción del sistema nervioso y cada uno de ellos lleva una inervación completamente diferente. Ahora bien, hablaremos primero del componente motor branquial del vago. ¿Muy bien? ¿Por qué primero ese? Bueno, porque literalmente la información que lleva este núcleo viene directamente desde la corteza cerebral. Muy bien, a través de un conjunto de fibras que literalmente se le van a conocer como las fibras córtico-vulvares. Entonces, vamos a empezar propiamente desde la corteza. Vamos a quitar esta imagen, quitamos esta parte y entonces nos vamos a dirigir directamente hasta la corteza cerebral. Vamos a cambiar entonces esto. Quitamos esta parte y ahora vamos a mostrar la corteza cerebral. Muy bien, ahora lo importante de aquí es que vamos a localizar unas pequeñas fibras que se derivan desde la porción de nuestras áreas de Brodmann 4 y 6. Muy bien, estas áreas de Brodmann 4 y 6 que se encuentran en el lóbulo frontal van a generar axones que van a distribuirse hacia la porción de la cápsula interna, ¿muy bien? Que es precisamente donde vamos marcando el trayecto. Una vez que discurren a través de la porción de la cápsula interna, entonces van a descender a través de la porción peduncular y de ahí se van a dirigir hasta nuestra región vulvar. Bien, cuando llegan hacia la porción del bulbo, ahora sí, regresamos entonces a nuestra imagen como tal de bulbo, entonces lo que van a hacer estas fibras es anclarse a donde, pues a donde mencionábamos que era nuestro núcleo ambiguo, ¿muy bien? Que este es el primer punto de relevo de esa región. Por lo tanto, colocamos a nuestro núcleo ambiguo un poquito hacia la parte lateral, ¿muy bien? Y justamente las fibras vienen descendiendo y se adosan a este punto. Ahora, cabe mencionar que las fibras que vienen desde la porción de la corteza no solamente van a llegar de forma directa hacia la porción del núcleo ambiguo, sino que hacen una decusación, que quiere decir que hay fibras que van a mantenerse ipsilaterales y hay otras fibras que van a ir de forma contralateral. Por lo tanto, van a llegar hacia la porción del otro lado. Muy bien, de tal manera que entonces este entrecruzamiento le permite generar conservación de la función. Muy bien, si se daña una, pues no se daña por completo, ¿vale? Ahora, una vez que llega a este punto, entonces ahora lo que va a hacer es que van a emerger aproximadamente unas 6 raicillas, ¿vale? Estas 6 raicillas que emergen por la parte del surco retroolivar tienen una característica sumamente interesante a la hora de emerger por ese punto.
Ahora, justo hacia la parte inferior vamos a localizar también otro pequeño núcleo que le pertenece hacia la porción de nuestro onceavo par craneal. Ahora, yo sé que no es tema de ahorita, pero cabe mencionar lo siguiente. Justo en la emergencia entre el onceavo par craneal y el décimo par craneal, una pequeña raicilla de nuestro onceavo par craneal se va a juntar con la del décimo. Muy bien. Y esa característica hace que a el onceavo par craneal se le confieran dos propiedades, una porción cefálica y una porción espinal. Muy bien. Ahora, esa pequeña comunicación, ¿sale? Es muy corta, muy bien. ¿Por qué es corta? Porque a pesar de que se juntan, estas por aquí se juntan e inmediatamente cuando emergen del cráneo a través de nuestro famoso agujero rasgado posterior, inmediatamente se separan, ¿muy bien? Entonces, como tal, no quedan 100% unidos. Y esta es una característica importante, ¿vale? Entonces, todas las raicillas al final terminan juntándose y siguen su trayecto hasta llegar a donde tengan que llegar. Al menos el componente motor branquial, pues literalmente va a tener varios nervios importantes. Ahora, ¿cuáles nervios importantes? Bueno, vamos a cambiar esta imagen para poderlos denotar. Justamente nuestro componente motor tiene la característica de llegar hacia los músculos de la porción de los arcos faringeos. Por lo tanto, cuando llega a ese punto, vamos a llegar a esta imagen. Figurativamente, nada más para fines de enseñanza, bien, emerjo de la porción de nuestro núcleo ambiguo, hago mi trayecto a través del agujero rasgado posterior o agujero yugular, y entonces voy a dejar varias ramas. Muy bien. Ahora, la primera rama se le conoce como la porción del nervio faríngeo, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede entonces con la porción de ese nervio faríngeo? Bueno, ese nervio faríngeo se va a ramificar y va a dejar puntos en el velo del paladar. Va a llegar hacia un músculo, muy bien, que llega incluso del paladar hasta la lengua, que es el palato gloso, ¿vale? Vamos a también tener que va a llegar hacia otro músculo que se llama palato faríngeo. ¿Ok? Ahora, de ahí se va a derivar hacia la porción inferior y va a llegar hacia los músculos constrictor superior, constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe. ¿Vale? Ahora, estas ramas que vienen de la porción de nuestro nervio faríngeo tienen la característica de dominar precisamente a nuestro paladar, a nuestros músculos de la faringe y van a formar un plexo con el noveno par craneal. Y a este plexo se le va a denominar el famoso plexo, muy bien, el plexo faríngeo. Listo. Ahora, esa es la primera parte. Para la segunda parte de este nervio, ahora vamos a cambiar un poquito esto, vamos a quitar el anterior y ahora vamos a poner lo mismo solamente que con el componente del siguiente nervio. Emerjo otra vez, vuelvo a repetir esto, nada más es para fines de enseñanza, ok, y ahora me voy a dirigir hacia abajo y entonces voy a dejar un nervio que se dirige hacia la porción laríngea, muy bien, y este es nuestro llamado nervio laríngeo superior. No olvidemos que la porción de nuestro nervio vago viaja en el compartimento de la porción carotidia y la porción yugular. Bien, entonces no se les voy a olvidar porque sí es un componente importante, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede entonces con este componente laringio? Bueno, el componente laringio va a tener una porción externa y una porción interna, ¿vale? Este es el nervio que por excelencia va a tener el dominio de la porción laríngea, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, además de generar esta segunda rama, se va más hacia abajo y entonces hacia el lado izquierdo va a formar nuestro nervio laríngeo recurrente. Por lo tanto, en nuestro nervio laríngeo recurrente, le decimos recurrente porque se regresa hacia la parte superior. Bien, en el caso del componente sensitivo de nuestro nervio laríngeo recurrente, decíamos que los axones se llevan hacia arriba para formar precisamente nuestros ganglios y ya de nuestros ganglios a nuestros núcleos. En este caso es al revés.
empezamos desde la porción del núcleo ambiguo, genero los axones que van hacia la porción externa y entonces fomento mi nervio, que ya mencionamos, el nervio faríngeo, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente o simplemente nervio laríngeo inferior, ¿vale? Ahora, esto es importante, vuelvo a repetir, porque se van a generar plexos y dichos plexos van a mantener la coordinación tanto del noveno como del décimo par craneal, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede entonces con esto? Bueno, la primera porción, como tiene relación con el noveno par craneal, tiene la característica de que si yo degluto, ¿bien? Y entonces genero estimulación a nivel del paladar, entonces tanto la porción del glosofaringeo como el nervio vago van a fomentar movimientos que van a ayudar entonces a generar la famosa deglución. Sin embargo, cuando el alimento o el bolo alimenticio es demasiado y estimulo propiamente a la úvula, entonces lo que va a ocurrir es que el contenido se va a vaciar. ¿Por qué? Porque literalmente este reflejo vomitivo es un punto de defensa, vamos a decirlo así, que evita que yo me atragante, ¿no? ¿Ya? Que la cantidad sea la suficiente para que pueda pasar tranquilamente, pero que tampoco sea demasiada como para que yo me pueda atragantar. Esa es la característica fundamental de la inervación de este punto, ¿vale? Ahora, este componente, vuelvo a repetir, viene desde la corteza cerebral, ¿vale? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque si existe una lesión a nivel de la porción del nervio vago, lo primero que nosotros vamos a notar cuando verificamos en una exploración de la cavidad oral es el famoso aplanamiento del paladar. Normalmente el paladar lo debemos ver como un arquito junto con la úvula y el otro arquito. ¿Qué sucede? Cuando esto no forma un arco, esto se aplana, vamos a decirlo así, el arco se aplana, entonces la úvula se desplaza hacia el lugar que está sano. Por lo tanto, ahí podemos denotar que existe una lesión de nuestro nervio vago, que eso es importante, ¿vale? Nuestra paciente del caso clínico original hacía referencia de que presentaba disfonía, es decir, no podía ella hablar de forma clara. Muy bien, entonces sonaba como afónico, de hecho. Entonces, como presentaba afonía, pues literalmente ¿cómo se llama? El schwannoma, ¿ok? Que presentaba precisamente esta paciente, tenía características que iban directamente sobre nuestro nervio laríngeo, muy bien, el nervio laríngeo superior, ¿vale? Al ir al nervio laríngeo superior, entonces inhibía la capacidad de mantener la tensión de los músculos de las cuerdas vocales, ¿vale? Que ese es un caso bastante interesante. Ahora, solamente un pequeño detalle nada más a referir. En el caso de los nervios laríngeos recurrentes, van a pasar en la profundidad del borde inferior de los músculos constrictores, ¿sale? Inferiores, ¿vale? Ahora, lo único que sí es que los axones motores branquiales van a inervar a todos los músculos intrínsecos, bueno, casi todos, porque literalmente al músculo cricotiroideo, muy bien, ese no lo va a inervar, muy bien, recuerden, al cricotiroideo no lo inerva el nervio laríngeo recurrente, que esos son los componentes más importantes de la porción del vago. Ahora, ya nada más para terminar, nosotros como todavía poseemos algunas porciones que se van a dirigir hacia la región cardíaca, no olvidemos que el nervio laríngeo superior, ¿bien? El nervio laríngeo inferior y una porción de la rama directa del nervio vago van a fomentar a los nervios cardíacos, nervio cardíaco superior, nervio cardíaco medio y nervio cardíaco inferior. De tal manera que estos nervios cardíacos son los que van a llegar precisamente a formar las porciones del plexo profundo y el plexo superficial. Muy bien, acuérdense que está el video de inervación del corazón, que precisamente se los voy a dejar en la descripción. Ahora, eso es importante porque a pesar de que la inervación es motora, nada más aquí este componente lo único que va a hacer es generar el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca. Nota, la porción parasimpática exclusivamente va a disminuir la frecuencia cardíaca, mientras que la porción simpática, que está encargada de la cadena ganglionar simpática, que viene del ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior, ellos son los que ayudan a generar
el aumento de la frecuencia cardíaca. No lo olviden, es un componente importante. Muy bien, por último vamos a localizar a nuestro componente motor visceral. Muy bien, el caso del componente motor visceral ya habíamos mencionado que está encargado el núcleo motor dorsal del vago. Y es muy importante porque el núcleo motor dorsal del vago, sus neuronas, ¿no bien? Bueno, toda la porción neuronal de este núcleo tiene la característica de que recibe aferencias, pero no desde la corteza, sino que estas vienen desde diferentes puntos. Entre ellos vienen del hipotálamo, muy bien. Ahora, tienen la característica también de venir de un conjunto, muy bien, de sustancia gris que se encuentra dispersa en nuestro tronco del encéfalo, a la cual referiremos como la sustancia reticular. Muy bien. Y estas tienen la característica de que van a llegar hacia las porciones de nuestro núcleo motor dorsal del vago. Muy bien. Ahora, ¿con qué características? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la situación de que el hecho de que yo me duerma a la hora de ingerir alimento, pues es precisamente que yo tengo un circuito que va a ser corto entre la porción de nuestro núcleo, muy bien, motor dorsal del vago, y nuestro núcleo, muy bien, del tracto solitario. Este pequeño circuito hace que la relación entre el que yo me despierte y tenga hambre, o por ejemplo que yo me duerma cuando ya está lleno, es precisamente porque estos son los que llevan esta información a través de los axones que se van a distribuir en este punto. Entonces, aquí hacen muy bien, un pequeño circuito, ¿ok? Lo más chiquito posible. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tuviera la sensibilidad, muy bien, que llegue precisamente a nuestro núcleo, muy bien, de la porción del tracto solitario y estimule al vago, entonces justo hacia la porción inferior voy a tener un área que desencadena el vómito, que se encuentra justamente acá. Esta área se le conoce como área postrema. Forma parte de los órganos circunventriculares que se encuentran pues alrededor de los ventrículos, muy bien, como su nombre lo indica. Por lo tanto, si por ejemplo yo tuviera neuronas que vienen desde la porción olfatoria, van a formar precisamente un fascículo, ¿bien? Y ese fascículo llega hacia la vénula, ¿bien? Cuando llega a la vénula, entonces de la vénula también voy a tener, ¿okay?, un fascículo que va a llegar hacia el núcleo motor del vago. Vamos a tener núcleos salivales. Voy a tener un núcleo salival superior, un núcleo salival inferior, que también van a estar estimulando precisamente hacia la porción del núcleo motor dorsal del vago. Entonces vean que tiene muchas aferencias, o sea, no nada más queda en ese punto, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Que justamente nuestro núcleo motor dorsal del vago ahora genera sus eferencias. Y dichas eferencias entonces ahora van a dirigirse hacia los puntos importantes que mencionábamos en algún punto del universo. ¿Cómo cuáles? Bueno, van a llegar a cada porción ganglionar, muy bien, para poder generar inervación hacia la porción pulmonar, hacia la porción de nuestro tubo digestivo, entre ellos que vamos a tener hígado, páncreas, ya sé que no forman parte del tubo digestivo, pero también del esófago, del estómago, ¿ok? Las glándulas anexas, esófago, estómago, y también van a llegar hacia la porción de intestino delgado, muy bien, y van a llegar hacia la porción de intestino grueso, nada más la primera mitad. Muy bien, recuerden que hasta la primera parte de la flexura cólica del lado izquierdo y parte del colon descendente, ¿vale? No todo el colon descendente. Muy bien, ahora, entonces, ¿qué sucede? Que literalmente, vamos a cambiar la imagen para que no queden con la duda. Las fibras vagales van a llegar pues a todos lados, de ahí el nombre de vago. Bien, entonces, dan sus emergencias y estas van a ir rodeando a toda la porción del tubo digestivo. Se van a ir metiendo precisamente hacia la porción de los plexos intramurales,
Dichos plexos intramurales son los famosos plexos de Meissner y de Auerbach. Bien. Y las ramas principales del nervio vago siguen hacia las porciones laterales de nuestro esófago. Ahora, justamente cuando alcanzan la porción traqueal, de hecho rodean a la porción traqueal y se van metiendo hacia nuestra porción pulmonar. Entonces, en la porción pulmonar, las fibras motoras literalmente van a ir introduciéndose. ¿Para qué? Para coordinarse con las fibras también que vienen de la porción cardíaca. Entonces, todo nuestro nervio vago se va a ir introduciendo a esta región. Ahora, da la característica de que también existen porciones que se van a dirigir hacia nuestro tubo digestivo. Entonces, el nervio vago del lado izquierdo se hace anterior, el nervio vago del lado derecho se hace posterior, y entonces justamente ese nervio vago que es anterior se va a ir dividiendo en todas sus ramas. ¿Bien? Ahora, para la parte del nervio vago que se va hacia la región posterior, van a formar fibras que se llaman fibras preganglionares porque justamente se van a ir juntando en el famoso plexo celíaco, ¿vale? Ahora, justamente aquí del plexo celíaco hacen relevos y unos van para el hígado, otros van para el páncreas, otros van para el vaso, ¿bien? Otras porciones se dirigen hacia los riñones, glándulas suprarrenales y desde ahí el resto para el tubo digestivo, ¿vale? Ahora, no solamente llegan hasta ahí, sino que también van a ir, digamos que envolviéndose entre las arterias. ¿Por qué? Porque literalmente el nervio vago se adosa propiamente hacia las porciones arteriales para llegar a fomentar precisamente toda la inervación que le corresponde a mi cavidad abdominal. En el caso de la porción pulmonar hace prácticamente lo mismo. No crean que la porción parasimpática va pues separada de la porción simpática, de hecho siempre van juntos. Por lo tanto, tanto los nervios que van desde la porción de los ganglios, el cervical inferior, el cervical medio y el superior, estos van a llegar a conectarse con el vago, pero para llegar al corazón. ¿Sale? De aquí entonces existe una relación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Vale? Entonces, habitualmente, como un reflejo, si yo controlo mi frecuencia respiratoria, puedo llegar a estimular el control de mi frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, genero mayor cantidad de respiraciones por minuto, entonces esa estimulación, además de la estimulación química que existe por acumulación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a estimular? Bueno, va a estimular entonces que aumente el flujo de sangre. Para esto entonces yo tengo también los receptores que se encuentran justamente en la porción aórtica y en la porción carotidia. De tal modo que esto es lo que va a generar la relación intrínseca entre estas dos. Si controlo la respiración, controlo la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Esa es una parte importante. Por eso, cada vez que yo estoy a punto de vomitar, literalmente, cuando estoy por vomitar, empiezo a como aumentar la profundidad de las respiraciones y entonces va estimulando el vago y literalmente, ¡pum!, se va hacia arriba el contenido. ¿Ok? Bueno, espero que con todo esto haya quedado claro cómo viene la distribución de nuestro nervio vago. Bien, el componente motor es un poco más, relativamente hablando, fácil que el componente sensitivo. Pero bueno, esto es anatomía. Ahorita nada más por el momento es en la parte de anatomía. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden compartirlo, comentarme qué tal, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, qué otros temas les gustaría que subiéramos y qué otra cosa les gustaría que explicáramos. Muy bien, así que eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe. Adiós.